Encontramos los lentes. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 8 del libro de Eclesiastés, como les estaba comentando hace un momento. Vamos a estar estudiando los primeros versículos, los versículos del 1 al 9. Capítulo 8 de Eclesiastés. Esta mañana estudiaremos los versículos 1 al 9. Y dice así: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Finalmente el versículo 9 dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su mal. En las últimas semanas, en el último par de meses, a través de los medios de comunicación, hemos podido ser testigos de una serie de acontecimientos alrededor de la sociedad latinoamericana, entre los cuales resaltan los levantamientos y reclamos en contra de los gobiernos de turno. En algunos de nuestros países, como ustedes sabrán, han acontecido cosas que nos han sorprendido. Y por este motivo me gustaría practicarles y hablar un poco acerca de algunas estadísticas y algunos resultados que han arrojado estos movimientos o estos levantamientos y estas protestas. En el país del cual yo soy original, Ecuador, las protestas que hubieron por el alza de la gasolina, por el quitar el subsidio que había en la gasolina, provocó en que haya más de 8 muertos. Hubieron más de 1.340 heridos y más de 1.000 personas fueron detenidos y están presos. En el país hermano de Chile, hubieron 19 muertos o más de 19 muertos reportados. Se han registrado más de 2.000 heridos y arrestaron a más de 700 personas. También asimismo en Bolivia, durante las elecciones pasadas en la primera vuelta, como muchos de ustedes sabrán, a través de los resultados hubo un levantamiento y protesta, ya que hubo una queja de parte de la OEA diciendo de que no hubo transparencia en estas elecciones de la primera vuelta para presidente del país. La falta de fluidez a la hora de dar los resultados provocó en que las personas se levantaran y que denunciaran y se pusieran en protesta por la falta de transparencia. Y asimismo, como pasó en el Ecuador, alrededor del año 2000 en Bolivia hubo algo así. Se quitó el subsidio de la gasolina y la gente se levantó a protestar, a hacer revueltas, a romper cosas. Y así fue lo que pasó y eso es lo que provocó en problemas. Finalmente se salieron con la suya, por así decirlo, y no se quitó el subsidio de la gasolina, al igual que en Ecuador. Al final, más adelante, vamos a estar hablando acerca de la situación que ahora ha habido nuevos acontecimientos. Pero si ustedes se ponen a pensar aún en el país en donde yo resido, que es los Estados Unidos, hemos visto desde que el presidente Donald Trump ocupa la oficina, un movimiento de muchas personas, incluso dentro del gobierno, que están tratando de sacarlo del poder. Con o sin motivos, las personas se han levantado en contra del gobierno de Donald Trump. Ahora bien, amados hermanos, lo único que nos demuestra esto
es que vivimos en una sociedad que no solamente es corrupta en las altas esferas, sino que también el pueblo vive dentro de esa corrupción. Los gobiernos no son buenos gobiernos en su mayoría, pero lo más asombroso de todo esto es que el pueblo y la gente del pueblo están dispuestos a sufrir daños, a ir a la cárcel o algunos hasta perder su vida por ir en contra y rebelarse de los gobiernos. Y todo basado en que ellos piensan que algo no es justo o que no está bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que viene en toda esta situación? ¿Cómo podemos andar con sabiduría en medio de una sociedad corrupta? ¿Cómo podemos andar en medio de una sociedad y cuál es nuestra actitud ante una sociedad que es mundana y es caída? Esa es la pregunta que viene a nuestra cabeza. Bueno, esta pregunta nos da paso a lo que vamos a estar estudiando en estos versículos esta mañana. Acompáñenme una vez más a los primeros versículos. Vamos a estar viendo, para aquellas personas que les gusta tomar apuntes, hemos puesto como título a esta prédica, Sabiduría para una sociedad caída. Sabiduría para una sociedad caída. O podrían ponerle un subtítulo, ¿qué hacer en medio de una sociedad caída? Para muchos de ustedes es muy claro quién escribió el libro de Eclesiastés, pero me gustaría hacer un breve resumen ya que tengo el tiempo para hacerlo. El libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, que fue el hijo del rey David. Al igual que la mayoría de los proverbios y algunos de los salmos, Salomón ha escrito y el Señor lo ha utilizado para traer luz en muchas áreas de la vida del ser humano. Como pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 1, acompáñenme ahí, vamos a leerlos. Normalmente no los leo por causa del tiempo, pero gracias a Dios tenemos un poco más de tiempo en esta enseñanza. Vamos al libro de Crónicas, el capítulo 2, la segunda carta de Crónicas, el capítulo 1, perdón, Crónicas 1, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 7 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Y dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo, ¿qué dice? Te lo daré. Wow. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá? Fue la pregunta de Salomón, ¿no? ¿Y qué es lo que pidió? Sabiduría. Y le responde el 11 Dios a Salomón y dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. El 12 finalmente dice: sabiduría y ciencia te son dadas. Pero no se quedó ahí. Dice: y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermanos, esto es increíble. Dios se le aparece al rey Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para que tú puedas entender el libro de Eclesiastés, primero tienes que entender quién era Salomón.
Es importante que tú entiendas que Salomón es la persona que, a pesar de que después vemos que cometió errores, Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Algunos de nosotros, ¿qué haríamos si nos dicen eso, no? ¿Qué pediríamos? Salud, bienestar para la familia, más tiempo para pasar con la familia. Algunos capaz cometeríamos el error de pedir ser famosos o tener mucho dinero. O algunos pediríamos mucho dinero para ayudar a las iglesias y quién sabe si lo haríamos. Porque muchas veces disfrazamos amor, ¿no?, con la impiedad, es verdaderamente lo que hay ahí. Y decimos, es que lo quiero para darle la gloria a Dios. Pero Salomón fue una persona que le pidió sabiduría y ciencia a Dios para poder gobernar al pueblo de Dios. Pero Dios no lo dejó en eso. Acabamos de leer que Dios le dio mucho más de lo que él pidió. No solo le dio sabiduría y ciencia, sino que le dio riquezas. Le dio muchas personas que estuvieron dentro aún del gobierno de Salomón. Y acompañado de todo eso, Salomón comenzó a tener caballos, carros o carrozas, mejor dicho. Dice, y ustedes lo pueden leer después en Primera de Reyes mismo, el capítulo 11, versículo 3 en adelante. O pueden leer los capítulos 10 y 11 de Primera de Reyes y ahí van a tener un resumen de qué es todo lo que le dio Dios a Salomón. Tenía un ejército grande, tenía muchas cosas, era una persona que recibió de todo, de todo. Lo que más me sorprende es que cuando Salomón habla, él dice que todo lo que su vista observó, él lo tomó. Yo creo que no existe nadie, ni aún en esta época, que pueda decir eso, porque hay cosas que le son esquivas aún a los millonarios. No pueden decir, veo a esta persona y me voy a casar con esta persona, así tenga 5 esposas. Pues Salomón lo hizo, porque lamentablemente dice la palabra de Dios que él llegó a tener 700, no 300 ni 200, 700 mujeres. 300 mujeres y 700 concubinas. Ni siquiera me lo imagino yo eso. Es increíble. Ahora, no es tanto cómo hizo para tener tantas mujeres. Lo que a mí me sorprende es cómo él pudo tener todo lo que él quiso. Al extremo de que él veía a una mujer y la tomaba como esposa. En otras palabras, verdaderamente, como él dice en la Escritura, todo lo que sus ojos codiciaron o vieron no se abstuvo, sino que lo tuvo. ¿Y por qué esto viene al caso? Porque este Salomón, que tuvo sabiduría y ciencia de Dios, a medida que estudiamos el libro de Eclesiastés, sobre todo en los primeros capítulos, nos damos cuenta que se apartó de la ciencia y de la sabiduría. En otras palabras, se alejó de Dios. El hombre que tuvo tantas riquezas, tantas mujeres, tantos esclavos, tanto oro, tanta plata, se alejó de la sabiduría de Dios. Y de eso se trata también el libro de Eclesiastés, de ver los resultados a los que él llegó alejándose de la sabiduría de Dios y volviéndose a acercar a la sabiduría de Dios. Y en estos versículos vamos a estar viendo 3 puntos claves que se encuentran dentro de estos versículos. El punto número 1 es: la sabiduría te lleva por la senda correcta. La sabiduría te lleva por la senda correcta. El segundo punto es: el sabio se somete a las autoridades. El sabio se somete a las autoridades. Y el tercer y último punto que vamos a estar viendo esta mañana es: un buen comportamiento te llevará casi siempre, escuchen bien, un buen comportamiento te llevará casi siempre a no sufrir pérdida. A no sufrir pérdida. Arranquemos con nuestro primer punto de esta mañana, el punto número 1, que dice que la sabiduría lleva por la senda correcta. Podemos ver el versículo 1 que acabamos de leer, comienza con una pregunta. Pero para poder tener un mayor contexto de este capítulo 8 y de estos versículos que vamos a estar estudiando, tenemos que volver un poco atrás. Volvamos un poco atrás y veamos lo que dice el fin del capítulo 7. Ahí el capítulo 7, el último versículo,
termina con una reflexión de Salomón después de estar analizando las cosas y buscando la verdad en la vida. Y termina diciendo estas palabras: Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones, buscó su propio camino. En algunas de las traducciones dice otra palabra, pero el concepto es que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se desvía porque le da la gana. Por eso es que en el versículo 1 comienza haciendo esta pregunta: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? En otra palabra, ¿quién es sabio? ¿Y quién sabe lo que es la realidad de la vida, de las cosas? Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Salomón realiza estas dos preguntas, las cuales se responden a través del libro de Eclesiastés. Y ustedes lo acaban de decir hace un momento. Dios es el dueño de la sabiduría y Él es el único que conoce todas las cosas. Él hace esto al hacer esta pregunta para enfatizar que la verdadera sabiduría solo tiene una fuente. ¿Y esa fuente cuál es? Dios. Proverbios 2. Vamos al libro de Proverbios, vamos al capítulo 2. Leamos el versículo 1 y 6. A ver qué nos habla ahí en Proverbios. ¿Qué es lo que nos dice? Proverbios está atrás de Eclesiastés. Vean el capítulo 2. Leamos los versículos 1 al 6. Mire lo que dice Proverbios ahí, 2, 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, si el único que puede dar sabiduría y el único que es verdaderamente sabio es Dios, aquí la respuesta es bien clara a la pregunta de Salomón: ¿quién como el sabio? ¿Y quién puede entender las cosas? Bueno, el mismo escritor nos lo dice en este proverbio. Dice que en Dios está la sabiduría y Él es el único que la puede dar, y en Él está el conocimiento y la inteligencia, y Él es el único que conoce todas las cosas. Asimismo, Salomón, que probó y vivió en esa sabiduría, dice que el que tiene sabiduría se ve reflejado en su cara eso. ¿En dónde lo vemos eso? Cuando dice que él habla de eso, él habla de que el que es sabio, el que es verdaderamente entendido, el que es sabio, dice que su rostro es iluminado. Su rostro es iluminado. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de eso. ¿Qué ejemplo se nos viene a la cabeza? Bueno, varios ejemplos. Moisés, ¿verdad? Moisés. En Éxodo 34, 29 al 30, la narrativa nos dice de que Moisés regresó con los mandamientos y dice que su rostro reflejaba y brillaba y era como el sol. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿de dónde venía? De la presencia de Dios. Él había estado en la presencia de Dios, él había visto a Dios, él había recibido la sabiduría de Dios, los 10 mandamientos. Y esa sabiduría se veía reflejada aún en su rostro. Hechos 6:15 nos narra acerca de cómo este mártir que fue Esteban, cuando estaba a punto de morir, dice finalmente en ese versículo 15, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué es? Un ángel.
Bueno, no sé ustedes, pero la Biblia me indica claramente que un ángel no es oscuro. Un ángel brilla. Y si dice que el rostro de él era como de un ángel, está hablando de que literalmente el rostro de él brillaba como el sol. Y por último, el ejemplo más claro de que el brillo viene cuando alguien tiene sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Pero a él no solamente le brillaba el rostro, él brillaba todo su ser. Lo vemos en el monte de la transfiguración cuando vemos en Mateo 17:2 que habla de eso. Mateo 17:2, leámoslo brevemente. Mateo 17:2 nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. O sea, Jesús, su rostro resplandecía como el sol, pero no solamente su rostro, sino su vestidura, porque Él es Dios. Eso nos muestra que el autor, cuando dice de que la persona que es sabia, la persona que entiende lo que pasa, lo que va a pasar, la persona que es entendida, la persona que vive con sabiduría, es una persona que se ve en su rostro que es sabio. No es el que sabe más matemáticas, no es el que sabe más geografía, no es el que sabe más ciencias. La verdadera sabiduría, la leímos en Proverbios, es el temor de Jehová. Es el temer, es el conocer a Dios, es el entender a Dios, es el obedecer a Dios. Y lamentablemente, aún dentro de la iglesia, no en esta, pero en muchas iglesias, vemos personas que pareciere que desayunan limón y vienen con una cara de amargura. Y nos pasa porque a lo mejor esa persona fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque sí, porque cosas pasan en la vida, porque no nos va bien, porque no nos salen las cosas como queremos, porque no sabíamos que iban a resultar y andamos con una cara de amargura. Y es tan sencillo como no conocer a Dios y no estar cerca de Dios y no entender a Dios que nos lleva a eso. La persona que es sabia y entiende y conoce a Dios vive diferente, hermanos. Y sabe andar por la senda correcta. No estoy diciendo que no sufra, no estoy diciendo que no llore, no estoy diciendo que no se sienta mal, pero la persona que vive con la sabiduría y el entendimiento de conocer a Dios es una persona que sabe el porqué de las cosas y qué es lo que va a suceder. Y hay cosas que son inmediatas que a lo mejor no vamos a entender, pero hay cosas eternas que vamos a entender, que es que tenemos una vida en Él. Si tú tienes la perspectiva eterna, es muy probable que a pesar de las dificultades, tu rostro lo refleje, porque vives en obediencia a la sabiduría de Dios. Y esta verdad nos da paso al punto número 2, amados. Esa verdad nos da paso al siguiente punto que vamos a verlo en los versículos 2 y 4. Y el punto número 2 es que el sabio se somete a sus autoridades. Bueno, ya sabemos que la sabiduría, acabamos de ver, la que viene de Dios. Él es el que la da, de Él viene, Él es la fuente, no hay otro lugar. Y Él es el que sabe las cosas y Él es el que nos permite saber las cosas que van a pasar. Y no estoy hablándole de algo místico de profecía. Estoy hablando de algo tan sencillo como en Él tenemos vida eterna y esto es pasajero. Así de sencillo. Cuando tú pones las cosas en la balanza y sabes que esto es pasajero y que estamos de paso y que la eternidad es lo que nos aguarda en Cristo Jesús, nuestra vida y nuestra perspectiva cambia a pesar de las dificultades. Nos volvemos sabios. Y el sabio, como dice el punto número 2 esta mañana, se somete a las autoridades. ¡Auch! ¡Auch! Porque acabamos de leer de que hay autoridades que no son buenas y que hacen las cosas mal. Miren, leamos de nuevo los versículos 2 al 4. Comencemos con el 2, que dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Ese te aconsejo en el original está implícito de que está diciendo yo te aconsejo. Salomón está diciendo yo te aconsejo.
En otras palabras, el que tuvo la sabiduría que acabamos de leer, el que tuvo todo lo que se le cruzó, el que a pesar que se portó mal, vivió una vida con mucha riqueza y con sabiduría, esa persona que tuvo la sabiduría de Dios, la cual se alejó de él, te dice, yo te aconsejo. Tú puedes decir, ¿por qué me va a aconsejar este si mira todo lo que hizo? Pero no podemos dejar de lado de que Dios le dio sabiduría. Que se vio, sí. Que la embarró, sí. Que volvió, bueno, lo vemos después en los siguientes capítulos de Eclesiastés. Sí, se arrepintió y volvió. Pero el punto es que esta persona que experimentó todas estas cosas tiene las dos partes las dos caras de la moneda. Vivió con mucha sabiduría y ciencia, tuvo de todo y después vivió como necio y la embarró, por así decirlo. No, espero que no sea una mala palabra. Cometió un error. Hizo mal las cosas. Pero este Salomón, acudiendo a la sabiduría, entendiendo con los versículos que acabamos de leer, final del número 7, del capítulo 7, entendiendo que solo en Dios hay la sabiduría, como que recapacita y permite como que Dios le da sabiduría y un poco de entendimiento, y él dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Bueno, cuando habla de rey está hablando de autoridad. En este tiempo no tenemos reyes, aunque algunos actúan como si fueran reyes en los gobiernos. Pero está hablando de que, en otras palabras, está diciendo, te aconsejo de que guardes la ley que hay en los diferentes gobiernos. Lógico, pausa, que no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero aún en eso, Él nos está dando la sabiduría cómo actuar y lo vamos a estar viendo, porque muchas veces están en contra de lo que Dios dice, pero la actitud no es como la que leímos en la introducción. Y él continúa diciendo también que guardes la palabra, el juramento del pacto que hiciste con Dios. El escritor le recuerda a su audiencia que guarden el pacto que hicieron con Dios cuando guardan el sometimiento al rey. Ya que en última instancia, amados hermanos, Dios fue el que puso ahí al rey. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo al respecto de esto? Porque, suena muy bonito en el Antiguo Testamento, pero ¿qué habla en el Nuevo Testamento de esto? Porque muchos pueden decirse en su cabeza, hermano, eso era en la época de los reyes. No estamos en esa época. Pues bueno, veamos qué dice el apóstol Pablo, ¿no? Si quieres venir a un tiempo más reciente, si quieres ver qué es lo que dice la parte del nuevo pacto, si quieres ver lo que dice la parte de Pablo en el Nuevo Testamento. Miremos lo que dice Romanos 13. Romanos 13, leamos los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué quieres decir con esto, Pablo? O sea, que yo tengo que someterme a estos tiranos. Pablo no está apuntando a los tiranos. Pablo está apuntando a quien puso y permitió que estén ahí los tiranos, que es Dios. Y Dios ha permitido esto por alguna razón. Nosotros no estamos en esta tierra para buscar algo presente, estamos para buscar algo eterno. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad y no en lo presente. Y es por eso que Pablo nos habla de esta manera, que debemos de someternos a nuestras autoridades. Y para aquellos que no me escucharon, lo vuelvo a repetir, si no van en contra de lo establecido por Dios. Ahora bien, eso no nos da excusa para... Sigamos leyendo los versículos, acompáñenme y veamos el texto. Los versículos 3 y 4 continúan diciendo,
acerca de este segundo punto. Dice, no te apresures a irte de su presencia, o sea, de la presencia del rey o de esa autoridad, ni en cosa mala persistas, porque él, el que está en autoridad, el que ha sido puesto por Dios, el que es el rey, el que es el gobernante, hará todo lo que quiere. Y me sorprende cómo habla el versículo 4, Salomón, y dice, pues la palabra del rey es con potestad. Y esas últimas dos preguntas que dicen, ¿y quién le dirá qué haces? Me volaron la cabeza. Porque lo primero que viene a mi mente cuando escucho esas dos palabras es que así se habla cuando hablan de Dios. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo. Miren lo que dice Job, capítulo 9, versículo 12. Vayamos a Job, capítulo 9, versículo 12. Job 9, 12. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí, arrebatará, ¿quién le hará? Dice, he aquí, arrebatará, ¿quién le hará? ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién le va a decir? Está hablando de Dios. ¿Quién le va a decir qué haces a Dios? Bueno, nosotros a veces hacemos eso. Y Daniel, eso lo pueden leer después, Daniel capítulo 4, versículo 35, dice la misma frase. ¿Quién le va a decir qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Quién está dispuesto a decirle a Dios qué haces? Eso no quiere decir que el que está en autoridad está puesto ahí por Dios. Y si Él te dice o hace algo que te ofende, no te salgas de su cobertura, no te rebeles en contra de Él, ni reacciones en contra de Él, ni persistas en nada malo. Pues aunque tú tengas la razón de tu lado y Él no la tenga, el rey es soberano y nadie puede decirle ni pedirle explicaciones, porque el que está sobre Él es Dios. Es duro, ¿no? No es fácil digerir esto. ¿Qué implicaciones trae esto? Ahora, en nuestros tiempos. Las implicaciones son que el sometimiento a las autoridades, a nuestras autoridades, es nuestra parte en esta vida. Sabemos que es algo duro, claro que sí, hermano, lo sé. No importa en qué país vivas, no importa de dónde vengas, no importa de cuánto tiempo estés aquí en Perú o en otro país, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina o aún en los mismos Estados Unidos, no importa en dónde estés, nuestra responsabilidad es hacer lo que dice la palabra de Dios, someternos a las autoridades. Y a pesar de eso, a pesar de que es duro, a pesar de que es difícil, a pesar de que estamos viviendo en medio de una naturaleza caída, estamos viviendo en medio del mal, estamos viviendo en una sociedad corrupta, estamos viviendo en medio de gente corrupta, nuestro deber como cristiano no es hacer lo que hace el mundo. Nuestro deber no es levantarnos en armas. Nuestro deber no es tirar piedra. Nuestro deber no es tirar bombas molotov, ni quejarnos, ni hablar mal de la autoridad todo el tiempo. Nuestro deber no es insultar, no es gritar, no es hacer berrinche, no es aterrorizar, no es rebelar en contra de todo lo que está establecido. Nuestro deber ni siquiera es pensar mal en contra de las autoridades porque Dios ve nuestro corazón. Entonces la pregunta que viene entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de esta sociedad tan corrompida? La respuesta nos la da también el apóstol Pablo.
Y esto es lo que Dios espera de nosotros y de su pueblo. Véanlo por ustedes mismos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, miren lo que dicen, desde el versículo 1, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el 4. Exhorto, o animo, o empujo, o aliento, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y si alguno puede decir, bueno, a lo mejor está hablando solo de los cristianos, continúa el versículo diciendo, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Cuál es nuestra reacción ante autoridades que son corrompidas, ante autoridades que están mal? No es tirar piedra, es la oración. El apóstol Pablo lo dice claramente. Y me gusta porque el Señor a través de su palabra no nos deja con que oremos y demos gracias por todos los hombres, sino que Él incluye a los reyes. Otra palabra, está diciendo, no es solamente por los que te caen bien, es por esos que te caen mal o que buscan tu mal. ¿Por qué? Porque los reyes fueron puestos por Dios. Nos guste o no nos guste, Dios permitió que ellos estén ahí, que los gobernantes, que los políticos, que los alcaldes, que los presidentes estén en esa posición. Nuestro deber es orar por ellos, sin cesar. Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, dice, la oración debe ser la salida natural del alma. Debes de orar porque debes de orar, no porque haya llegado el tiempo establecido para orar, sino porque tu corazón debe de llorar ante tu Señor. Ese es el resultado. El resultado y el camino es, debemos de orar por nuestras autoridades, no hay otra más. Bueno, ya hemos visto los dos primeros puntos, ¿no? Vimos primero que la sabiduría te lleva por la senda correcta, ¿no? Acabamos de terminar que el sabio se somete a sus autoridades y veamos el punto número 3. Por último vamos a ver el punto número 3 en los versículos 5 al 9, en donde dice, un buen comportamiento te llevará casi siempre a no sufrir pérdidas. Comencemos con los versículos 5 al 7. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Salomón afirma que la obediencia al mandamiento del rey puede evitar que el mal caiga sobre las personas. En otras palabras, que si te sometes a las autoridades, puede ser que no te vaya mal. Es muy probable, la mayoría del tiempo pasa así. Salomón aquí está alabando el valor de la sabiduría, diciendo que el sabio sabe cuál es la mejor opción y así el mejor momento para hacer las cosas. En esto incluimos de que no vamos a someternos a una autoridad que nos diga toma un arma y mata a esa persona. Salomón está alabando que el que es sabio, el que entiende a Dios, el que conoce a Dios, el que vive en la presencia de Dios va a saber cómo actuar, dónde actuar y de qué manera actuar. Salomón está diciendo que el que es sabio y se somete a las autoridades sin salirse del camino de lo que Dios manda, va a causar que no sufra alguna
problema. Las frases del versículo 7 nos recuerdan que aunque parezca que no van a cambiar las cosas, va a llegar un tiempo, sea en esta vida o en la porvenir, en donde las cosas van a ser diferentes. Primera de Timoteo 5:24, lo pueden leer después, dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos lleguen a juicio, mas a otros se le descubren después. Ten la confianza de que Dios dice que aunque tú veas que parece que no va a cambiar las cosas van a cambiar. Y aunque no cambiasen, si tú eres sabio y obedeces a Dios y estás alineado a lo que dice su palabra, recuerda algo, esa persona va a tener que dar cuenta algún día, sea en esta tierra o sea en la eterna. Y si tú verdaderamente eres un creyente y crees que el final de los días sin Jesucristo es una muerte eterna en el infierno, en donde es el crujir y el llanto, estarías de rodillas orando por ese gobernante. Si tú verdaderamente entiendes que la muerte eterna es separado de Jesucristo y recibiendo la ira de Dios por una eternidad en el infierno, no estarías dispuesto a tirar piedra o a hablar mal de esa autoridad. Estarías llorando y orando por esa persona. Así como lo hacemos por nuestros seres queridos. Salomón continúa diciendo en el versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En el versículo 8 el escritor está haciendo un paralelismo, que así como hay alguien que así como no hay nadie que pueda posponer el día de su muerte o salirse de en medio de una batalla, como que si nada pasara, así también es inevitable que el que es impío no reciba las consecuencias de su pecado. En otras palabras, Salomón lo que está diciendo en esta frase es que no hay cómo escapar de tu impiedad. Y eso es lo que va a pasar con estas personas que están gobernando mal. Por eso nuestro deber es orar por ellos. Nuestro deber es someternos, nuestro deber es hacer lo correcto, no atacarlos, no levantarnos en armas. Porque si verdaderamente creemos lo que está diciendo la palabra de Dios, les espera algo terrible y atroz. Y lo más tremendo es que va a ser eterno. No es un día ni dos, como nosotros vamos a estar en esta tierra a lo mejor sufriendo por esa autoridad. 1 año, 2 años, 20 años, 30 años. Hermano, compara eso con la eternidad en el infierno. Compáralo, mídelo y dime si no vale la pena orar por esa autoridad que va a terminar allá. Gálatas 6:7 nos dice, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados, ellos no se van a escapar de la espada de Dios. Al igual que cualquier otra persona en esta vida no va a poder escaparse del juicio final. No nos engañemos. Y no permitamos que los demás sean engañados. Hablemos la verdad en sabiduría. Va a haber un día en que van a tener que dar cuenta a esas personas. Oremos por ellos. Este tercer punto cierra en el versículo 9 diciendo, todo esto he visto, dice Salomón, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para su mal, para su propio mal, para el mal suyo. La razón principal para recibir ese mal es que la desobediencia a la autoridad puesta por Dios, que viene a través de esos gobernantes, tiene consecuencias que llegan a ser extremas. Aquí que si al rey, las consecuencias pueden llegar a ser extremas. ¿Qué vimos al comienzo? Hay gente que ya está muerto por eso.
Hasta ha llegado a la muerte por quererse rebelar en contra de las autoridades. Y eso solo nos demuestra que estamos actuando como simples, como impíos. El pastor John MacArthur dice que los cristianos no somos llamados a levantarnos en protesta, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, a orar por ellos. En conclusión, amados hermanos, hemos visto estos 3 puntos y hemos visto cómo Salomón demuestra que siempre el mejor camino es el de ser sabios y guardar el mandamiento de Dios. No hay de otra. Si somos cristianos, no hay de otra. Ahí está la sabiduría. No importa cómo sean los gobernantes, no importa cómo esté la situación, el mejor camino, el camino más seguro es someternos a las autoridades porque sabemos que lo estamos haciendo a la voluntad de Dios. Y quiero cerrar citando las palabras de un mártir, una persona que murió por servirle a Dios. Quiero citar las palabras de esta persona que fue asesinado injustamente, que sufrió en manos de autoridades de su tiempo y que sabiendo que podría ser su fin antes de que lo mataran, aún así él no se fue en contra de las autoridades. Él no se levantó en contra de armas y cuando lo hizo, alguien le dijo, no lo hagas, porque esa no es la manera de hacerlo. Y todo lo hizo este mártir por agradarle a Dios, por agradarle a su Dios. Finalmente, estas son las palabras de él, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuimos llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Estamos hablando de la eternidad. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis o no te dé temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3, 8 al 18. Estas fueron las palabras del mártir Pedro. El cual no escatimó Dios dar su vida con tal de servirle a Dios. Sigamos el ejemplo de estas personas. Busquemos sabiduría. Oremos por nuestras autoridades. Glorifiquemos al Rey. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos conforta, pero también nos empuja a saber cuál es tu realidad y cuál es nuestra realidad. Padre, queremos pedirte perdón porque muchas veces
hemos pensado mal en contra de las autoridades que tú has establecido. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos hecho lo correcto, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque aún tú en la sociedad en que vivimos nos has permitido ver los ejemplos como los que pasaron en Bolivia, Señor. En donde mucha gente puede decir, pero mira, se rebelaron y salió ese mal gobernante, pero no fue así, Señor. Tú permitiste que él salga por medio de las autoridades del ejército y de la policía. No fue porque el pueblo se rebeló, porque esa no es la actitud que debe llevar el pueblo. La actitud del pueblo y sobre todo de cada cristiano, Padre, nos has enseñado en esta mañana que es someternos a nuestras autoridades y orar por ellos, suplicar por ellos, llorar por ellos. Ayúdanos a tener esa mente que es la mente de Cristo. Ayúdanos a ser como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan. Ayúdanos a tener en mente el que no escatimó nada y sufrió muerte y muerte de cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a ser como nuestro Salvador Jesucristo, el cual teniendo todo el poder y la autoridad para destruir a los que estaban agrediéndolos en el tiempo en que Él vivió en esta tierra, cayó y aguantó humillaciones, golpes y sufrimientos por obedecer al Padre. Señor, cuál gran ejemplo tenemos en Jesús. Permítenos seguirlo. Permítenos vivir reconociendo que tú eres soberano, que nada se sale de tus manos y que nuestro deber es ser sabios y obedecerte. Permítenos vivir así el resto del tiempo que nos tengas en esta tierra, sabiendo que esto es pasajero y la eternidad es la que nos espera. Oramos esto en el nombre de tu Hijo, que es el nombre sobre todo nombre, y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén.